Lenia Batres Guadarrama, la conocida como la ministra del Pueblo, lanza un mensaje a través de redes sociales en relación a las elecciones de este domingo. Ella en funciones sale a buscar el voto, le favorece el voto, termina segunda en la tabla general después de Hugo Aguilar. Ayer muchos esperábamos que reconociera a Hugo Aguilar por la votación y que, pues no sé, hablara de trabajar con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No reconoce, al menos en este video, la victoria de Hugo Aguilar, pero eso sí, dice que continuará siendo la ministra del Pueblo. Estas son las palabras de Lenia Batres Guadarrama, que agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador y que creo que manda mensajes para que los busquemos nosotros entender. Presta atención. Esto es lo que dice Lenia Batres Guadarrama. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me incluyó en una terna para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, me pronuncié a favor de la democratización del Poder Judicial de la Federación, de la eliminación de los ofensivos privilegios de los ministros y ministras y de la necesidad de tomar decisiones con sentido de justicia social. Por eso para mí la democratización, como dijimos en su momento, significaba tanto elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular, como cambiar su actuar en favor de los derechos de todas y de todos. De hecho, nuestra Constitución asume como concepto de democracia el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Desde junio del año pasado, apenas inició el debate sobre la reforma judicial en el Congreso de la Unión. Elaboré un diagnóstico del Poder Judicial que presenté en casi un centenar de eventos a los que fui invitada en universidades, barrios, ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas de nuestro país. A partir del 30 de marzo, cuando inició la campaña, tuve oportunidad de acudir por segunda ocasión a cada estado y exponer en un centenar de eventos más ese diagnóstico, así como 3 propuestas de campaña. En total, en más de 200 eventos, he podido conversar con cerca de 100,000 personas de las 32 entidades federativas sobre las razones por las que he afirmado que el viejo Poder Judicial ha sido elitista, lento, abusivo, clasista, racista, sexista, nepotista y corrupto. En campaña, además, me comprometí a impulsar la justicia social a través de la construcción de criterios que hagan justiciables los derechos sociales, con responsabilidad y sin invadir las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero asumiendo que se trata de derechos humanos, de derechos constitucionales, que no pueden seguir siendo letra muerta en los juzgados mexicanos. Dije que desde mi punto de vista, el nuevo Poder Judicial debe además garantizar el acceso a la justicia a quienes no lo tienen ni lo han tenido en nuestro país, a través de distintos medios como el fortalecimiento y protección de las defensorías públicas, las procuradurías de derechos y las comisiones de derechos humanos. También estuve anunciando que no descansaría hasta lograr detener el enorme abuso que significa la autoasignación de remuneraciones por encima del límite constitucional. Y denuncié hasta dónde llegó mi voz, que en el Poder Judicial de la Federación hay 2,377 personas servidoras públicas que cobran una remuneración superior a la de la persona titular de la Presidencia de la República, abuso que asciende a más de 2,167 millones de pesos al año. Y por supuesto también divulgué, donde pude, que esta ministra y su equipo de trabajo, cumpliendo el límite que marca la Constitución, le ahorramos al erario casi 15 millones de pesos
en 1 año y 4 meses que tenemos o que teníamos antes de iniciar la campaña dentro del propio Poder Judicial. En lo personal, devolví y dejé de cobrar 3.900.000 pesos en ese lapso. Sin que suene a presunción personal, puedo decir que prediqué con el ejemplo, porque no podía hablar de austeridad republicana y recibir remuneraciones inconstitucionales. Como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Asimismo, una vez aprobada la reforma constitucional judicial, intervine con decisión y firmeza para impedir que la echaran para atrás en el Pleno de la Corte. Denuncié el ilegal paro de labores que detuvo cerca de 500.000 de amparos durante más de 2 meses y medio y el acoso judicial que significó la admisión y otorgamiento de más de 500 suspensiones inconstitucionales contra la reforma. También combatí la pretensión de invalidar la propia reforma en la Corte a través de consultas a trámite y acciones de inconstitucionalidad. En el lapso que llevo en la Corte me he pronunciado con base no solo en la justicia, sino también en la justicia social. Así consta en las 540 sentencias presentadas y votadas al Pleno y la segunda sala de la Corte, en las que destacan la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y desprotegidas de nuestro país. Amigas, amigos, esta campaña hizo evidente que a la gente le interesa la justicia. A las mujeres, hombres, personas jóvenes, adultas mayores, trabajadoras, campesinos, empleados, académicos, estudiantes, artistas, empresarios, pueblos y comunidades originarias y afromexicanas que depositaron su confianza en mi persona, mi eterno agradecimiento y todo mi cariño. No les voy a defraudar. Son más de 5,5 millones de votos en favor de la transformación y la justicia. Seguiré defendiendo el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la cultura y a la ciencia y sus beneficios, que son derechos del pueblo mexicano. Seguiré combatiendo la corrupción en el Poder Judicial y propugnando por la austeridad, la humildad, la responsabilidad, la vocación de servicio y la conciencia social de las personas juzgadoras. En pocas palabras, seguiré siendo una ministra del pueblo. Las palabras de Lenia Batres Guadarrama, que no hace referencia a un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Hugo Aguilar. Muchos consideran un discurso de aceptación de los resultados, de que continuará siendo la ministra del Pueblo. Hay que recordar que si es Hugo Aguilar quien llega a la presidencia, en 2 años sería Lenia Batres Guadarrama quien ocupe esa presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mientras estamos en ese debate, porque así lo abrió el debate ayer en la Mañanera del Pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que dice, a ver, creo que en la Constitución hay algo que protege la participación de las mujeres, abriendo la posibilidad a que fuera Lenia Batres Guadarrama y no Hugo Aguilar, o que por lo menos se revisara esta situación. Ya la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, habló de que la presidencia la tiene que asumir quien recibe la mayor cantidad de votos, como lo establece, dice la presidenta del INE, las reglas y la Constitución. Pero mientras